Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestro protagonista en esta ocasión coincide con el último protagonista del Foro de la Región, que es José Manuel Torralba, que es ingeniero metalúrgico e ingeniero de armamento y material. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. El dilema o la pregunta que se plantea en este foro es sobre si los metales que se van a utilizar y se están utilizando en la transición ecológica son o no suficientes para poder hacerle frente de cara al futuro, ¿no? Entonces, probablemente mucha gente no sepa qué materiales son esos, de qué metales estamos hablando y en qué los utilizamos. Yo hablo sobre todo de metales, porque hay otros materiales que no son metálicos que también se utilizan. Los metales que se usan son desde metales muy corrientes, que todo el mundo entiende como corrientes, como puede ser el hierro, el cobre o el aluminio. Luego hay una segunda tanda de metales menos corrientes, pero que también son importantes desde el punto de vista industrial, como el níquel, el cobalto, o el molibdeno, o el cromo. Y luego está ya el grupo de metales más raros, como las tierras raras y otros, ¿no? Entonces, al final hay muchos metales. Hay que tener en cuenta que en un aparato electrónico hoy en día, a lo mejor hay 40, 50 metales distintos, para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Si nos estamos haciendo esta pregunta es porque entiendo que no hemos pensado lo suficiente en qué va a ocurrir con eso, es decir, cuáles pueden ser las consecuencias y cómo debemos hacer frente a esta problemática. Hay dos problemas complejos. Uno de ellos es la disponibilidad de esos metales. Muchos de estos metales se consideran críticos o estratégicos. Eso significa que no es sencillo traerlos a Europa. O sea, que para traerlos tienen que venir de países donde a veces la cadena de llegada hacia Europa puede sufrir cortes por una guerra. Por ejemplo, miremos lo que ha pasado ahora con Rusia y todo el tema energético. Pues muchos metales vienen de Rusia o de China o de países africanos que están controlados por China o Rusia. Por tanto, el suministro hacia Europa de muchos de estos metales vitales para esas baterías, esos motores, esas aplicaciones, pues no está garantizado o puede no estar garantizado en determinados momentos. Esa es la primera consecuencia. Y luego la segunda consecuencia es que el cambio está siendo obligadamente tan rápido y tan voluminoso que hay muchos de esos metales donde a día de hoy no existen reservas mundiales para suministrar los próximos 15-20 años. Entonces, ¿cómo enfocamos este problema? Quiero decir, ¿qué puede hacer Europa, o en este caso España, para hacer frente a esto? Lo primero es que posiblemente las leyes que están regulando la transición, que están obligando a unos cambios en unos periodos, a lo mejor se podrían haber hecho unos periodos un poco más largos, menos exigentes, para no encontrarnos de pronto con que pueda haber problemas de suministro o problemas de falta, no solamente de suministro desde el origen, sino de que no haya reservas o no haya materiales. Esa es la primera cosa. Y luego la segunda cosa, que es lo que yo he intentado en la charla que hemos tenido, el debate, es explicar que hoy en día la ciencia puede dar soluciones a minimizar algunos de estos problemas. ¿Por qué? Pues porque la ciencia hoy en día tiene herramientas que no teníamos hace 10, 15 o 20 años que nos pueden permitir o nos pueden ayudar a solventarlos. Algo que también va a ocurrir derivado de esto y que ya se ha notado desde la pandemia cuando paró un poco la distribución es el aumento de los precios. Por supuesto. Cuando hay problemas de criticidad o estrategia o problemas estratégicos de metales, eso está muy vinculado también con el precio, si los metales no están disponibles. Luego me acabo de acordar, hay muchos de estos metales que los precios son de un continuo subida y bajada, se afectan mucho de otras condiciones de contorno que tienen que ver a lo mejor con la energía o con la falta de disponibilidad, ¿no? Y entonces eso hace que el asegurar el suministro de muchos de estos metales vitales para, por ejemplo, hacer baterías, pues no se garantice. Ha publicado 600 trabajos científicos y está especialmente interesado también en la divulgación. Entonces, ¿cuáles han sido los grandes descubrimientos que ha hecho? ¿Ha sido uno de esos o eso ya era obvio desde el principio? No, esto no es un descubrimiento, esto es una reflexión que hace mucha gente. Es decir, en este tema concretamente, yo me nutro de un montón de científicos en el mundo que esto lo llevan meditando tiempo. Lo que sí es cierto es que hay que proponer soluciones científicas hoy para reciclar más, para aprovechar totalmente los residuos que se generan, para aprovechar, digamos, optimizar mucho mejor el diseño de materiales. En la conferencia que he dado pongo algún ejemplo. Antes, cuando tú querías conseguir buenas propiedades en un acero de alta resistencia, lo arreglabas añadiendo muchos elementos de aleación.
y haciendo unos tratamientos muy complicados. Pues hoy en día tenemos herramientas de modelización y de predicción de propiedades que permiten minimizar el número de elementos de aleación para conseguir una determinada propiedad. Pues esa es una vía. No solamente no matar moscas a cañonazos, sino poner lo que necesita el material para conseguir las propiedades, ajustar mucho mejor la composición con las propiedades que necesitas. Eso antes nadie se lo planteaba porque, bueno, había barra libre, ¿no?, a la hora de utilizar los materiales. Yo he trabajado mucho en tecnologías que ayudan a minimizar el consumo de materias primas, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es otra cuestión. Hay técnicas de fabricación hoy en día que consumen menos energía y consumen menos materiales. Bueno, pues hay que intentar tender hacia esas tecnologías de fabricación. O sea, que todo es un conjunto de cosas que juntas pues pueden ayudar a minimizar este problema. No a solucionarlo del todo hoy, yo creo, pero por lo menos minimizarlo. En el ámbito del reciclaje estamos cada vez un poquito más concienciados, ¿no?, sobre qué tenemos que hacer con esos materiales que tenemos en casa, que antes, bueno, iban todos un poco, ¿no?, al mismo lugar. Las políticas que se están haciendo con respecto al reciclaje de materiales, como en este caso metales o otros que son altamente contaminantes, ¿son las políticas correctas o tenemos que reflexionar también un poco sobre el segundo uso que pueden tener las cosas? Hay que darle una vuelta al reciclaje. Los metales tienen una ventaja con respecto a otros materiales, que son 100% reciclables. O sea, un metal que forma parte de una aleación, tú lo fundes y esa materia prima arranca desde cero como si fuera recién salida del mineral, vamos a decir. O sea, un metal se recicla al 100%. Y el coste de reciclar metales es un coste muchísimo menor que extraerlo de un mineral. Es decir, el coste energético, las emisiones de CO2, los residuos que generas, todo eso te lo evitas reciclando. Y sin embargo no reciclamos al 100%. Entonces, obviamente las políticas necesitan un empujón, algunas de las políticas. ¿Por qué no se recicla al 100%? Pues porque hay una serie de metales que vienen juntos en determinados residuos que cuesta muchísimo separarlos o que cuesta mucho quitarle lo que no son materiales metálicos, separarlos del resto. Entonces ahí la ciencia también puede decir mucho. O sea, hay muchas maneras de que nos pueden ayudar a que esos procesos sean más sencillos, para que el 100% de metales que hay, por ejemplo, en la basura electrónica, se puedan reciclar. Entonces tenemos que darle un pequeño empujón, Por supuesto, ¿no? Sí, hay que dar más que un pequeño empujón, hay que hacer políticas. Obviamente, por ejemplo, a lo mejor estoy trasladando una visión muy pesimista de lo que están haciendo, vamos a decir, nuestros políticos a nivel, por lo menos a nivel europeo. A nivel europeo hay muchísimos programas de investigación que ya están muy centrados en este tipo de cosas. O sea, que fomentan proyectos que se muevan en este ámbito. Quizás en España a lo mejor vamos un poco a la cola de lo que Europa nos va imponiendo, ¿no? En España los planes de investigación también heredan un poco las líneas prioritarias europeas, pero son en Europa donde nos están marcando un poco esa dirección. Pero también es Europa la que está regulando que nos movamos a los coches eléctricos. O sea, por un lado, y ese problema se está generando por decisiones políticas que no han tenido en cuenta lo que está pasando. Yo voy a decir una cosa que a mí es de las que más me sorprenden cuando hablo de este tema. El cobre que hemos utilizado en los últimos 20 años, la cantidad de cobre que hemos utilizado, las toneladas que hemos utilizado de cobre en los últimos 20 años, es la misma cantidad que en toda la historia de la humanidad. Eso es una realidad auténticamente aplastante. O sea, estamos consumiendo metales de una manera tan voraz que no sé hasta dónde podremos llegar, ¿no? Es decir, en los últimos 20 años ha sido eso, pero los próximos 20 va a ser el doble o el triple o el cuádruple. Es decir, y ya nos hemos consumido una cantidad equivalente a toda la historia de la humanidad de consumo en cobre. Es una cosa que a mí me parece que merecería una reflexión. Y desde el punto de vista universitario y de investigador, importante también esa financiación y el interés por poder avanzar científicamente en todos estos estudios, ¿no? Porque si al final se queda en el papel, de poco nos sirve, ¿no? Sí, bueno, yo aquí tengo que hacer el papel que hacemos todos los investigadores de que necesitamos más dinero, que es fundamental, pero en España, además de más dinero, necesitamos unas regulaciones desde el punto de vista de la gestión de la investigación que facilite más la actividad investigadora. O sea, en España tenemos unas regulaciones del control del gasto y de la gestión de los proyectos que asfixia la investigación. En cuanto a contratación, en cuanto a cómo se gasta el dinero,
que no es que no queramos control los investigadores, sino que queremos tener un control que no dediquemos más tiempo a la gestión de los proyectos que a desarrollar los proyectos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el interés, porque yo creo que es fundamental que la sociedad, que es al final la que debe, digamos, apoyar las políticas de investigación, sepa qué hacen los investigadores. Y precisamente para la sociedad y para todos aquellos que estén interesados en seguir este foro, lo pueden hacer a través de la página web de la región, estará ahí disponible permanentemente, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos también en un programa más y nos vemos en el siguiente.